Hola, de nuevo teníamos entre manos la explicación de los temas del siglo XIX y en esta ocasión vengo para intentar desentrañar en, en esta, en esta explicación el conflicto que vendrá relacionado con la independencia de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y que llevará a España a vivir una crisis en 1898 que será el fin del dominio colonial español y que además tendrá entre sus múltiples consecuencias el principio del fin del sistema de la restauración, que es el momento en el que encuadramos históricamente este tema, y que además servirá de aliciente, servirá de acicate a un grupo de militares que en 1923, junto con otros factores que ya veremos, mmm, para poder legitimar su sublevación militar y su golpe de Estado, que habría el periodo conocido como dictadura de Primo de Rivera. Eso ya en el siglo XX. Pero antes tenemos que tratar de desentrañar, como digo, qué acontecimientos llevan a España a perder los últimos reductos coloniales, sus últimas posesiones coloniales en el Caribe y y en el Pacífico. El tema en cuestión pertenece al bloque 8, es la guerra colonial y la crisis de 1898, es nuestro tema número 11 del temario de Historia de España, de segundo de bachillerato, y abro el tema con un famoso grito que probablemente hayáis escuchado, que es el Viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre es un grito revolucionario y es eh, anecdóticamente, anecdóticamente, también viene a reflejar o viene a simbolizar la injerencia estadounidense y de un producto muy conocido, una bebida muy conocida eh, norteamericana, que tiene que ver con este periodo de tiempo, del que ya hablaremos en su momento, durante la Guerra de Independencia de Cuba. Decía José Martí, que fue un poeta y fue líder de la Revolución Cubana: oculto en mi pecho bravo la pena que me lo hiere. El hijo de un pueblo esclavo vive por él, calla y muere. Y es que José Martí va a ser uno de esos líderes revolucionarios, una de esas figuras clave en la historia de España. Uno de esos líderes revolucionarios que, tras las diferentes insurrecciones, va a intentar poner fin a la presencia española en Cuba. Una presencia española en Cuba que se veía últimamente en los últimos años torpedeada por los intereses estadounidenses y también por esa idea de libertad, por esa idea de independencia que, que buscaba ansiosamente el pueblo cubano, como también el pueblo filipino y en menor medida quizá el puertorriqueño, pero que va a ser un hito histórico fundamental durante la revolución, perdón, durante la restauración borbónica. La restauración borbónica que no es otra cosa que ese periodo de tiempo que arranca en 1874, a finales de 1874, tras la, la, el fracaso o la caída de la República, del sexenio revolucionario, que dirige Cánovas del Castillo desde esa idea de bipartidismo y turno pacífico de partidos y que simboliza o que representa en la figura de Alfonso XII la vuelta al trono de los Borbones. Y con esa vuelta al trono de los Borbones se produce un acontecimiento, se produce una serie de acontecimientos en los que va a tener un peso influyente, un peso importantísimo, las sublevaciones en las colonias americanas. No obstante, ya durante el sexenio revolucionario, y esto es contexto histórico y antecedentes, ya durante el sexenio revolucionario la guerra de Cuba, la guerra de los 10 años, va a estallar en 1868. Un, un
momento histórico que va a poner de manifiesto la debilidad de la política, la economía e incluso la sociedad española, que se va a ver afectada por toda una serie de transformaciones y que va a ver cómo mengua su influencia en la escena internacional en un momento en el que las grandes potencias se lanzan a la conquista de, sobre todo de África y de Asia, y del que España queda apartada. En este contexto vamos a desarrollar este tema que vamos a explicar o desarrollar siguiendo una serie de epígrafes, partiendo de los antecedentes que ya hemos esbozado, siguiendo por la Guerra Grande o la Guerra de los 10 años, pasando a la Guerra de la Independencia de Cuba y de Filipinas, para a continuación hablar de la Guerra Hispano-Estadounidense, las repercusiones internas, las repercusiones que tiene en España esa guerra, y por último el regeneracionismo como el punto de partida de una nueva corriente ideológica y una nueva corriente de pensamiento político. Bien, pues vamos a desarrollar el tema partiendo del contexto histórico, partiendo de esa situación por la que atraviesa España durante 1800, bueno, entre 1868 y 1898, en ese último tercio del siglo XIX. En este momento tenemos que España en el siglo XIX tiene el imperio colonial más extenso del planeta, además del más poblado y el que más riqueza aportaba a la metrópolis. Pero había un vacío de poder causado por la invasión napoleónica a principios del siglo XIX, con esa guerra de la independencia. Esto va a facilitar de alguna manera que haya un incipiente movimiento independentista autonomista de emancipación de las colonias americanas, que va a ver que en los primeros años del reinado de Fernando VII se acaba por ir perdiendo, sobre todo la zona de América del Sur. Y a la muerte de Fernando VII, en 1833, la gran potencia que era España tenía únicamente tres grandes zonas de influencia, tres colonias importantes que eran Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Las demás posesiones estaban en África, con Fernando Pou a Nobón en el Golfo de Guinea y las Islas Marianas o Carolinas y Palaos en el Pacífico. Eso es lo que le queda a España en 1800, a partir de 1833. Al contrario que otras naciones que empiezan a aumentar sus posesiones ultramarinas, que van a lanzarse a esa conferencia de Berlín para repartirse el poder en África. Y mientras tanto, España lo único que había intentado era recuperar cierto prestigio o esas expediciones militares en el exterior de O'Donnell durante el reinado de Isabel II, entre 1858 y 1863, que lo único que hacen es pues anexionarse fugazmente Santo Domingo y ampliar un poco el perímetro de Ceuta y de Melilla durante este momento. Y durante el reinado de Alfonso XII pues se inició una tímida expansión colonial en el Sáhara occidental, en el Río de Oro, y en ese llamado Golfo de Guinea, puesto que lo único que le queda al gobierno español son estos territorios de lo que fue a lo que quedaba. Las colonias españolas en el Atlántico y en el Pacífico, como podéis comprobar, dominaba prácticamente todo el continente americano, el gran continente americano. En el Pacífico tenemos aquí a la izquierda, en esta imagen, el territorio dominado en Filipinas y algunas islas de la llamada Polinesia. Y por supuesto la zona del dominio del Caribe. Y es que es una zona fundamental. Para entender el conflicto que vamos a vivir, tenemos que tener en cuenta qué importancia tiene Cuba y qué importancia tiene Puerto Rico, pero especialmente qué importancia tiene Cuba para el país que acababa de nacer recientemente, apenas 100 años de existencia,
y el intento de dominar esta, este Golfo de México, este gran golfo, que no es otra cosa que el Caribe, y en su intento de expansión de su influencia, sobre todo económica, capitalista, va a haber una amenaza, o un obstáculo, mejor dicho, la presencia española en Cuba. Aquí vemos este territorio, como hemos dicho, la isla de Guam, dentro de las llamadas Carolinas, Marianas y, y Palaos, que posteriormente pasan a ser territorio americano o estadounidense, que se expande, como digo, por gran parte del Caribe y del Pacífico, perdón. Cuba era la joya de la corona. Cuba era para la monarquía hispánica el territorio más rico y dominado sobre todo por grandes hacendados que van a intentar mantener su situación de privilegios. Cuba y Puerto Rico desempeñan un papel fundamental porque su vida económica se basa en la agricultura de exportación, en esas grandes plantaciones de caña de azúcar o de tabaco, que van a tener un régimen de explotación en el que todavía pervive la esclavitud, y este va a ser uno de los caballos de batalla por la independencia de Cuba, sobre todo. La esclavitud, esa esclavitud que servía a los grandes propietarios españoles para, para obtener unos beneficios pingües. Y además es que la metrópoli, en este caso el gobierno de Madrid, pues imponía un fuerte arancel que obligaba a comprar a las colonias los productos castellanos y los catalanes. Era una especie de mercado cautivo, es decir, estaba atado a la metrópoli, a la España peninsular, para beneficiarse únicamente la España peninsular de esta riqueza y de la venta de los productos que primeramente se les explotaban a estos países caribeños. Lo que pasa es que en estas islas no había tampoco una gran capacidad para autofinanciarse y aportaban, em, aportaban estas posesiones pues únicamente beneficios a unos pocos, pero no a la población local. Y eso va a ser una de las causas que también sirva de asidero para las revoluciones y las insurrecciones populares. Mientras tanto, en Filipinas, ya en el Pacífico, la vinculación económica con la metrópolis era inferior, era menos importante. No había apenas población de origen español en Filipinas, aparte de hubo un dominio, una dominación que se mantenía gracias a la fuerza militar que ocupaba esa región del planeta. Tampoco hubo un mestizaje tan profundo como si existió en América, en el Caribe. La población musulmana del sur de la isla, pues los llamados moros por parte de los españoles, siempre se resistieron a ese dominio español. Y Filipinas, pues tampoco fue un territorio plenamente integrado en este dominio colonial. Y eso que desde el siglo XVI, desde Felipe II, fue un territorio incorporado a la monarquía hispánica. Y la relación comercial entre la metrópoli y el territorio filipino se había centrado sobre todo en la explotación de recursos agrarios monopolizado por la Compañía de Tabaco de Filipinas y ese papel del archipiélago como puerta de intercambio de mercancías desde China y hacia el resto de Asia. La apertura del canal de Suez en 1869 por parte de los británicos redujo la duración de la travesía marítima, y eso sí que lo hizo quizá vincularla un poco más con América, con España. La vinculación entre España y Filipinas tiene mucho que ver con esa apertura del canal de Suez que acorta en meses el viaje. El dominio hispano, pues, no contaba con suficientes apoyos en los territorios de ultramar, aparte del ejército, la iglesia y la élite de grandes propietarios y comerciantes. Por tanto, no debe extrañarnos que las pretensiones estadounidenses sobre la isla, sobre todo sobre Cuba, empiece a acrecentarse y llegue incluso a plantear la compra de la isla
por parte de los Estados Unidos en algunas ocasiones. En cualquier caso, esta presencia estadounidense en la isla fue aumentando poco a poco hasta superar a la propia presencia española en la isla de Cuba. Y aquí tenemos algunas de las situaciones o algunas de los elementos fundamentales, materias primas que van a ser el caballo de batalla en este contexto económico, la caña de azúcar y el tabaco. A principios del siglo XIX, la situación económica de los hacendado cubanos era extraordinaria. Ellos van a ser los dueños de estas plantaciones, de estas haciendas, y por supuesto con mano de obra esclava, de la que se van a beneficiar y a la que se van a, y que se van a oponer a los continuos intentos de acabar con la esclavitud, según la legislación que se planteaba en la metrópolis. Y que va a ser quizá uno de los motivos por los cuales la Primera República vea truncada su proceso de transformación social, puesto que se encontró con la enemistad de las clases burguesas, propietarias y terratenientes, tanto en el interior como en el exterior, sobre todo en las colonias. Y centrando ya la cuestión en el segundo epígrafe, en esa guerra de Cuba, en esa primera gran guerra, la Guerra de los 10 años, la Guerra Grande, tenemos que decir que las aspiraciones autonomistas de Cuba nacen en 1868, en la denominada Guerra Grande, que se va a iniciar con el grito de Yara. Las principales causas van a ser, sobre todo, la falta de respuesta de las autoridades españolas a las demandas de la población local. Lo que piden es autonomía y rechazar el monopolio comercial de la isla con España. Otro motivo que podemos esgrimir es que se encuentran grandes diferencias raciales y grandes diferencias sociales. Como decimos, la mano de obra esclava está debajo o por detrás de todas las reivindicaciones, como base de las protestas. El conflicto en Cuba dura en este momento 10 años y se va a cerrar con la llamada Paz de Zanjón. La metrópoli no puede destinar tampoco una gran cantidad de recursos económicos, por eso la guerra se va alargando. También tenemos que tener en cuenta que España vive internamente una situación compleja a nivel político durante el sexenio, con esos intentos democratizadores tras el exilio de Isabel II. Tiene problemas dentro, tiene problemas fuera. Y esto hace que la guerra de Cuba se alargue, se embarre en un conflicto entre la manigua y que le da a los rebeldes ventaja en el medio rural, puesto que lo único que controlan los españoles son los núcleos urbanos. Mientras tanto, como digo, la rendición de los rebeldes en 1878 bajo la promesa de llegar a un acuerdo en el que le facilitaran la autonomía, va a hacer concluir la guerra, aunque hubo un sector de los rebeldes cubanos que no aceptaron esa tregua y continuó en esa segunda guerra o fase de la guerra chiquita, durante un año más. Un conflicto que pudo ser rápidamente sofocado, esta vez sí, por parte de los ejércitos españoles. Mientras tanto, en Puerto Rico, en el año 1868, comienza una revolución, una rebelión, un movimiento independentista, con el grito de Lares, pero el levantamiento fue rápidamente sofocado el mismo año y hasta 1873 la abolición de la esclavitud en Puerto Rico no se produjo. El siguiente epígrafe que vamos a plantear, vamos a desarrollar, es la Guerra de Independencia de Cuba y la Guerra de Independencia de Filipinas. Dos países, dos regiones del planeta diferentes, en las cuales se van a llevar a cabo procesos de independencia también similares. Partiendo de 1888, antes de que se produzca la Guerra de Independencia cubana, el gobierno de Sagasta había abolido la esclavitud, pero la presión de esos grupos españolistas esclavistas impidió hacer efectivas las promesas de esa paz de Zanjón, que llevaban tiempo pidiendo desde Cuba, por lo que el problema de la independencia queda sin resolver.
Entre los partidos políticos de Cuba, o esos primeros movimientos políticos en Cuba, va ganando peso el Partido Revolucionario Cubano de José Martí. El Partido Revolucionario Cubano de José Martí, que tenemos en esta imagen, que fue un líder, un poeta y un político que va a liderar junto a Maceo y a Gómez, pues el movimiento insurgente e independentista cubano. El descontento ante el dominio español desemboca en 1895 en el grito de Baire, con el grito de Baire, liderado por Máximo Gómez, por Antonio Maceo y por este José Martí que hemos citado. En esa fase final de la independencia, España va a recurrir a la fuerza militar para intentar sofocar el conflicto. Para ello manda al general Martínez Campos, el general que se había pronunciado militarmente en 1874 para proclamar rey Alfonso XII, es enviado a Cuba y en su actitud conciliadora pues no es suficiente para frenar este conflicto que se va alargando en el tiempo entre 1895 y 1898, por lo cual el gobierno español decide sustituirlo por un general mucho más expeditivo en sus acciones, que es Weyler. El general Valeriano Weyler, enemigo de las concesiones, la guerra adquiere una gran dureza, un talante bastante duro, una guerra en la que se ve implicada la población española peninsular, con soldados que acuden a un conflicto que no entienden muy bien a qué se debe y qué les implica a ellos, en qué les implica a ellos, y que genera una gran cantidad de muertes. De hecho, hay una cita, una famosa frase, o más que frase, sí, es una famosa cita del acervo popular español, que es más se perdió en Cuba y vinieron cantando o volvieron cantando. Y es que las enfermedades, el cólera sobre todo, causó estragos entre las tropas españolas, entre los jóvenes españoles que fueron a la guerra de Cuba o la guerra de Filipinas, en las cuales se vio uno de los grandes problemas sociales que había en España, que era la incapacidad de poder librarse de conflictos coloniales para la población, para la base popular de la sociedad, para las clases más desfavorecidas. Volviendo a Weyler y a esos métodos expeditivos, se va a criticar que Weyler llegue a crear esos campos de concentración para intentar persuadir y controlar a la población cubana. Los métodos expeditivos de Weyler levantaron numerosas críticas, sobre todo en la prensa estadounidense, que va a empezar con el presidente McKinley, siguiendo la doctrina Monroe, a hablar de esa América para los americanos, de que España tenía que sacar sus zarpas del continente americano, y empezaba a vislumbrarse la posibilidad de intervenir por parte de los Estados Unidos. Esto va a aumentar la tensión entre los dos gobiernos, entre los estadounidenses y el gobierno español, especialmente desde 1897, cuando el presidente estadounidense presenta una nota de prensa, una nota de protesta ante la delegación española, a la que exige que hay que pacificar Cuba. Exige la pacificación de Cuba, amenaza con la intervención militar si no se tiene en cuenta las demandas estadounidenses, que no eran otras que la venta de la isla a Estados Unidos, con el interés evidente de controlar el Caribe y de explotar comercialmente los recursos cubanos. Aquí hemos visto que principalmente Cuba lo que hace es depender cada vez más de los Estados Unidos, y esa dependencia de los Estados Unidos lo que hace es darle a Estados Unidos argumentos para tener en cuenta que si domina o que se influye en Cuba y domina su comercio, va a ahorrarse ese porcentaje importantísimo, ese 90% que va a comprarle a Cuba. Y es uno de los motivos que se esconden detrás del interés de los Estados Unidos en el Caribe. Más
que a nivel político lo que le interesa es a nivel económico, evidentemente. El conflicto se le va un poco de las manos a Valeriano Weyler, que no puede acabar con la rebelión o la insurrección cubana. España lo que va a hacer, el gobierno español lo que va a hacer es sustituir a Weyler por Blanco para intentar evitar el conflicto, intentar evitar que se alargara. Blanco va a anunciar la concesión de autonomía a la isla, pero para los cubanos esta propuesta ya llegaba demasiado tarde, puesto que estaban decididos a independizarse del gobierno español. Mientras tanto, el resto de colonias españolas, pues también van a ver un auge de ese sentimiento nacional independentista, como por ejemplo Puerto Rico, que estaba estimulado por ese impulso cubano. Si bien no llega a desembocar en una guerra, y en 1897 se concede la autonomía administrativa a la isla, mientras que en Filipinas José Rizal va a ser el líder de la causa cubana. En Filipinas existía un movimiento también nacional a modo de sociedad patriótica llamada Katipunan, liderado por José Rizal, que funda la Liga Filipina para conseguir reformas políticas. Y el asesinato, la muerte de José Rizal en 1892, lo que hace es avivar las protestas y el sentimiento secesionista de la isla. Dirige la rebelión otro líder, el líder del Katipunan es Emilio Aguinaldo, dirige la rebelión contra el gobierno español y en 1897 firma la paz o el pacto de Biak-na-Bato entre las facciones rebeldes y las autoridades españolas. Esto supone un apaciguamiento momentáneo del conflicto con los filipinos. En el discurso de McKinley en el Senado americano en 1901 vemos que, pues, a pesar de que en 1898 Filipinas pasaba a ser un territorio dominado o bajo la influencia de Estados Unidos, habla McKinley, el presidente, de que las Filipinas, lo mismo que Cuba y Puerto Rico, nos han sido confiadas por la providencia. Habla de la providencia divina como algo fundamental a la hora de ejercer el liderazgo en la región. ¿Cómo iba a sustraerse el país a semejante deber? Se refiere a Estados Unidos. Las Filipinas son nuestras para siempre. Inmediatamente detrás de ellas se encuentran los mercados ilimitados de China. Nosotros no renunciamos ni a lo uno ni a lo otro. Evidentemente, no hay mucho más que añadir. El interés de Estados Unidos es puramente comercial y de expansión y control en los mercados. Tenemos un acontecimiento fundamental que va a dar origen a la guerra entre España y Estados Unidos dentro de esta guerra de independencia cubana. Y esto corresponde ya al cuarto epígrafe del tema, la guerra hispano-estadounidense, en la que Estados Unidos se va a enfrentar a España. ¿Cuáles son los motivos? Pues vamos a intentar resumirlos. Por un momento, hacemos un repaso general. Lo que pretende Cuba, lo que pide Cuba es sufragio universal, constitución cubana, igualdad de derechos y autonomía arancelaria. En ese caso, Sagasta va a aceptar esas propuestas, va a conceder cierta autonomía a la isla de Cuba, pero para los cubanos que ya habían iniciado su proceso irrefrenable o ese proceso ya en el que de manera completamente consciente pretende salir del paraguas de España, para los cubanos es demasiado tarde. Ya no hay vuelta atrás. Hay un momento en el que Cuba se da cuenta de que no necesita a España, de que puede obtener lo que pide si mantiene su postura contra el gobierno de Sagasta, contra el gobierno español, pero por sí solo no van a poder desarrollar todo este
toda esta, el sustento, sobre todo económico y militar, que va a necesitar Cuba para poder conseguir la independencia. ¿De qué hablamos? Pues de un incidente, el acontecimiento que va a ser clave para poder comprender la guerra entre Estados Unidos y España. En un clima de creciente tensión entre los Estados Unidos y España, el acorazado norteamericano Maine, que vemos en la fotografía, que estaba fondeado en la bahía de la Habana, va a estallar por los aires de forma inesperada el 15 de febrero de 1898. El incidente lo que va a hacer es desencadenar una agresiva campaña de prensa en la cual los Estados Unidos acusan a España de haber hecho volar, de haber estallado, de haber explotado el acorazado Maine. Evidentemente, esta es una de las grandes fake news de la historia de la humanidad. Y para ello vamos a ver un pequeño vídeo que nos va a explicar y nos va a contar qué ocurrió verdaderamente durante este periodo de tiempo. Vamos a proyectar el vídeo sobre el hundimiento del Maine, ¿vale? Aquí lo tenemos. Y comparto el vídeo. Bueno. Vamos a ver, lo paro un momento. A ver si puedo seleccionarlo. Compartimos contenido. No sé si voy a ser capaz. Parece que no. Nada. A ver ahora. Es la explosión del acorazado Maine. Esto bloquea el motivo de guerra, el casus belli, para la declaración oficial del enfrentamiento de la guerra que celebraron los Estados Unidos contra España. Pero es el bulo en la historia contemporánea, en este momento se divulga más, porque efectivamente en la campaña de prensa que de alguna manera acentuó el carácter de fake que tuvo la imputación al gobierno español como causante del sabotaje, empieza a ser ya desmontado, pero contiene revisando. Sí, porque, bueno, a ver, había muchísimos intereses geopolíticos, pero no tenían manera de entrar los Estados Unidos en la guerra, pero lo que hacen es que traen el acorazado, ¿no? Le traen el acorazado a Cuba, que era territorio español. Vamos a recapitular. Vamos a ver, desde el año 1895 la guerra de Cuba ya está estallado entre España y los insurgentes cubanos. Los Estados Unidos están vigilantes de esta situación. Hay que decir que los Estados Unidos buscan una especie de control de seguridad en el Caribe. Lo cierto es que, bueno, en el año 98 se multiplican los incidentes revolucionarios y como gesto aparentemente de buena voluntad llega el acorazado a La Habana. Y ese acorazado que viene en enero, el 25 de enero exactamente, a las pocas semanas, curiosamente, vuela por los aires. Ahí explota. Esta imagen, lógicamente, llega rápidamente a los medios de comunicación norteamericanos y ahí es donde está el eje central de lo que hoy queremos contar, porque la campaña de prensa encuentra en dos maneras de los medios de comunicación, uno de ellos es William Randolph Hearst y el otro es Joseph Pulitzer, que con sus New York Journal Herald y con el New York World están dando una imagen verdaderamente amarillista, sensacionalista, de todo lo que ha podido suceder con el medio. Pero más allá del New World, las portadas
llegar a una mayor audiencia, a un mayor número de lectores. Lo cierto es que hay innumerables reputaciones a veces esperpénticas, porque más allá de ese eslogan que es un grito popular, que a medida que la campaña de prensa va capturando a aquellos que son más partidarios de una intervención imperialista en Cuba, pues está imaginándose todas las atrocidades españolas con ese eslogan de al infierno con España, recuerda el Maine. Sí, hasta el punto de que fíjate que hacen hasta merchandising con el eslogan. Ahí lo venden también. Pues hay una serie de elementos de vida cotidiana que aparecen con el Remember the Maine. Este es el tipo de cosas y de noticias que lee el lector medio norteamericano. Y la situación del gobierno es una situación, el gobierno norteamericano es una cierta neutralidad, pero la presión mediática, el hecho de que las elecciones estaban próximas, le llevan a McKinsey finalmente a aceptar las ambigüedades de un informe que da una pauta para conseguir definitivamente ir al Congreso y declarar oficialmente la guerra. Ya que el informe de la Junta de Investigación que está pagado en los millones, y una de las ideas que además hizo correr el propio capitán del Maine era que las personas básicas exteriores, es decir, inmediatamente esas funcionarios de prensa tenían a la posibilidad de titular de una misma o un partido. Bien, era la declaración de la en primer lugar, efectivamente esos medios de comunicación están forzando que los Estados Unidos actúen rápidamente y, como era previsto, literalmente España va a perder todos los encontronazos que hubo, tanto en campañas terrestres como en campañas navales, los pierden. La flota española era una flota anticuada, la flota norteamericana era una flota modernísima, y ciertamente la resolución de esto se va a negociar en el año 1898 con la intermediación de un embajador francés para el cese de hostilidades y luego la firma de la paz de París. Sí, pero antes de que vayamos a la paz de París, a mí me gustaría preguntar, ¿crees tú que este probablemente sería uno de los máximos exponentes en los que la fake news acaba desencadenando una guerra y realmente troceando una nación? Está claro que es uno de esos momentos en donde se fuerza a la política a una acción bélica desde la sociedad civil. Pero es un momento en donde el cuarto poder, los medios de comunicación, Bueno, aquí se corta el vídeo, estaba a punto de acabar, pero lo esencial queda explicado en este fragmento, en este vídeo del programa de condensador de flujo, que por cierto aprovecho para recomendar, puesto que tiene programas con contenido muy interesantes a nivel de divulgación histórica. Este en concreto se versó sobre las fake news, que no es algo que se haya creado en el siglo XXI. Ya, como vemos, a finales del siglo XIX ya existían estas noticias falsas para justificar una intervención militar. Nada nuevo bajo el sol. Los Estados Unidos, prácticamente desde su nacimiento, han utilizado las noticias falsas, han utilizado los pretextos para conseguir sus objetivos económicos y políticos. La influencia en la isla, el dominio del Caribe, y para ello no le duelen prendas en inculpar a la potencia, en este caso en declive como es España, de ser los responsables de ese hundimiento del Maine. El gobierno español rechaza cualquier vinculación con el hundimiento del Maine, como es normal, puesto que es cierto que no tenía ninguna vinculación con ese hundimiento, fue un accidente. Y de ahí va a plantearse una delicada situación para el gobierno de Sagasta. Durante la regencia de María Cristina y en plena crisis, tras también el asesinato de Cánovas del Castillo en España, la situación es muy complicada desde el punto de vista español. ¿Qué hacer? ¿Permitir que Estados Unidos se salga con la suya y aceptar de una forma prácticamente cobarde la renuncia al territorio? No olvidemos que es territorio español, una colonia española que depende de la monarquía, que depende del gobierno español y cuya obligación es proteger y defender a
la población y al territorio en sí. Entonces no le queda otra al gobierno español que renunciar, rechazar ese ultimátum que le da Estados Unidos, que cumplía que cumplía en abril. El 11 de abril presentó un ultimátum que España niega aceptar, y María Cristina, como reina regente, así como Sagasta y sus ministros, eran plenamente conscientes de la superioridad militar de los Estados Unidos, de su superioridad a nivel de flota y a nivel económico, pero el deber del gobierno español era proteger los intereses en Cuba y mantener o intentar mantener la isla bajo dominio español. Por tanto, consideraron que una derrota honrosa era menos dañina para el sistema y para el país que una rendición ante las imposiciones de Estados Unidos. ¿Eso causaría menos daño al sistema? Pues a tenor de los resultados parece que no, pero probablemente estemos hablando de que el sistema ya estaba en decadencia. La restauración vivía momentos complicados tras la muerte de Alfonso XII y el asesinato de Cánovas del Castillo durante la regencia de María Cristina, pero España prefirió no abandonar a la isla, no abandonar a Cuba, no abandonar la isla e intentar defender el territorio. Por otra parte, el desprecio hacia los Estados Unidos y la propagación de esas irresponsables posiciones patrióticas movió a un amplio sector del pueblo español y de la clase política a, a alentar el enfrentamiento contra los Estados Unidos de perspectivas triunfalistas. Pronto se dieron cuenta de que eran erróneas. El referéndum, el ultimátum acababa o expiraba el 23 de abril, 15 días más tarde, 2 semanas más tarde de que lo presentara el gobierno de McKinley. 2 días más tarde se produce la declaración de guerra oficial por parte de los Estados Unidos y un conflicto que se va a desarrollar no solamente en el Caribe, sino también en el Pacífico. Se va a expandir a miles de kilómetros, se va a extender a aguas del Pacífico, donde una anticuada escuadra española fue destruida en Cavite, en una isla filipina, por parte de la norteamericana. ¿La consecuencia inmediata cuál fue? Pues la generación del levantamiento filipino, que vio en este momento la posibilidad de independizarse. Así pues, una retirada de tropas en Manila va a hacer que prácticamente la isla quede bajo dominio o bajo influencia estadounidense, excepto el episodio de los últimos de Filipinas, que es un episodio real en el cual un destacamento se atrincheró en la iglesia de Valer, en la ciudad de Valer, y resistió hasta 1899. De ello da cuenta el cine, y también hay un episodio del Ministerio del Tiempo que recomiendo ver sobre los últimos de Filipinas dentro de este conflicto finisecular. Por otro lado, en el Caribe, la escuadra española del almirante Cervera fue fácilmente aniquilada por las norteamericanas. Y en Santiago de Cuba, pues hubo una derrota bastante evidente, y a partir de la cual, pues la resistencia española empieza a ser inútil y en pocos días, pues capitulan Santiago y La Habana. En la última semana de julio, las fuerzas norteamericanas desembarcaron en Puerto Rico y tardaron muy poco en ocupar la isla. El resultado final es el conocido. Derrotas de calibre, de calado, mejor dicho, del gobierno español, que solicita el armisticio, y en agosto se ve forzado a aceptar pues la derrota en todos los territorios. Y para firmar la paz, pues con ayuda de Francia, con una intervención de Francia de manera a modo de mediador, pues se van a reunir en París los estadounidenses y el gobierno español en el llamado Tratado de París. Ese Tratado de París por el cual España renunciaba a Cuba, que se convertía en un país independiente, ocupado temporalmente por Estados Unidos. Además cedía Puerto Rico y Filipinas junto a la isla de Guam a los Estados Unidos. En cuanto a los aspectos económicos, Estados Unidos pagaba una indemnización de 20 millones de dólares aproximadamente al gobierno español por las Islas Filipinas, pero se negó a hacerse caso de la llamada deuda cubana, que ascendía a unos 456 millones de dólares. La ocupación estadounidense de Cuba se prolongó desde 1899 a 1902. La isla no llegó realmente a alcanzar la independencia que buscaba,
de forma efectiva, puesto que en Norteamérica Estados Unidos controlaba la economía y se reservó el derecho a intervenir en la isla. Por otro lado, en Filipinas los intervencionistas, la intervención de Estados Unidos no va a hacer posible que tampoco los independentistas vean éxito en sus campañas hasta 1902. En 1902 sí que acaban por rendirse los estadounidenses y, perdón, los independentistas filipinos en un proceso que se alarga 4 años. Y en 1899 se venden a Alemania el resto de las Islas Marianas, el archipiélago de Palaos y las Islas Carolinas. Al año siguiente, Estados Unidos adquiere por $100.000 3 islas filipinas que habían quedado fuera del Tratado de París. Total, en un momento en el que las grandes potencias se repartían buena parte de África y buena parte del mundo, España liquidaba un imperio ultramarino que se repartía por 3 continentes y que contaba con 400 años de historia. Los dominios de España quedan reducidos simplemente al Sáhara español y a los territorios de Guinea Ecuatorial. Los límites de estas posesiones quedan fijados con Francia en ese convenio de París en 1900. 6 años más tarde, en la conferencia de Algeciras, en 1906, pues ambas potencias acuerdan repartirse Marruecos con ese protectorado español que precipitó también a otra guerra colonial con Marruecos. En cuanto a las consecuencias, pues tenemos, hemos dicho, esa paz de París, el fin del Imperio Español, da paso al conocido como desastre del 98 y esas son las repercusiones internas, esas son las consecuencias que vamos a ver. Las consecuencias tienen varias perspectivas y varios enfoques. Desde el punto de vista demográfico van a ser las bajas causadas, más de 50.000 combatientes, la mayor parte de ellas causadas por fiebre amarilla o otras enfermedades tropicales. A esta cifra tenemos que sumar los heridos y enfermos que regresaron a España y fallecieron aquí, en territorio peninsular, pero el número de muertos se desconoce verdaderamente. A nivel económico, en realidad no son muy importantes, puesto que las posesiones económicas españolas en la isla de Cuba eran a título personal de los hacendados y de los empresarios que operaban en Cuba, y lo que van a hacer es trasladarse a España y repatriar los capitales. Por tanto, no va a perder el capital el industrial español, pero sí va a perder el comercio con Cuba. Además, va a fomentar el cultivo de la remolacha para obtener azúcar. Las consecuencias políticas van a ser más graves. Aparte del desprestigio del sistema de la restauración, van a verse afectados pues, el gobierno de Sagasta, que va a verse obligado a dimitir como presidente. El Partido Liberal recibe críticas severas por esta actuación, al igual que el régimen en sí. Un régimen en sí que considera que está viciado, que considera que está enfermo, y de ahí va a salir una nueva forma de entender el mundo, de entender el país, que es ese regeneracionismo, reflexiones que propician la aparición de ideas regeneracionistas y el fortalecimiento de los movimientos nacionalistas. En este punto tenemos que tener en cuenta que este regeneracionismo viene asociado a una repercusión moral e ideológica, que son